Las fuerzas de defensa de Israel afirman que sus tropas ya están en el corazón de Han Yunis, en la parte sur de Gaza. El secretario general de las Naciones Unidas denunció que los desplazados internos por la guerra hacia esa porción del enclave palestino no tienen a dónde ir y se encuentran en una situación apocalíptica. Nuestro corresponsal en Jerusalén, José Levi, nos resume lo más reciente sobre el curso de la guerra y la situación humanitaria allí en Gaza. José, volvemos a tomar contacto contigo. Adelante. Hola Iván, buenas tardes. Lo que dicen en el ejército israelí es que se trata, la jornada de hoy, de la que ha registrado batallas más feroces, luchas cuerpo a cuerpo, a veces en callejuelas en el interior de Gaza. Dicen que es el día de mayor intercambios de fuego, de mayores bombardeos. También estamos hablando de una situación en la que el número de bajas en ambos lados también sería el más elevado. Y todo esto cuando dice el comandante en jefe de las fuerzas israelíes en el sur de Israel, o sea, también en Gaza, Yaron Finkelman, que se trata de una situación en la cual sus tropas están ahora dentro de zonas claves de Gaza, también ayudadas desde el aire por bombardeos aéreos intensos. Y todo esto cuando en el ejército israelí aseguran que por un lado están avanzando, como en días pasados, profundizando su presencia en el norte de Gaza. Hablamos de las zonas de Jebalia y Shajaiya, que serían las dos últimas de esta parte norte de Gaza, que todavía no están bajo control total del ejército israelí, así se afirma en este ejército. Y por otro lado vemos que se va profundizando lo que es la incursión, la ofensiva militar también en el centro y en el sur, sobre todo, de Gaza. Estamos hablando en el centro de Deir el-Balach y en el sur de Han Yunis, que es la segunda ciudad más importante de la franja de Gaza después de la ciudad de Gaza. Y esto cuando Han Yunis tiene un significado simbólico enorme para Hamas. Dicen que es de hecho el lugar donde se piensa, tanto en Estados Unidos como en Israel, que se encontraría el liderazgo de esta organización terrorista. Y esto cuando afirman en el ejército israelí que ya habrían llegado a acercar lo que es el centro de Han Yunis. Entonces vemos que en el ejército israelí se llama a la población a irse de Han Yunis hacia el sur de Gaza. Hablamos de la zona de Rafah, pero todo esto cuando en Han Yunis ya hay población que tuvo que abandonar el norte de Gaza, ahora se encuentra en Han Yunis y están muchos de ellos comenzando a hacer el camino a Rafah o a la zona costera occidental de Gaza. Y esto cuando vemos que el drama humano sigue en aumento, los organismos internacionales advierten de qué es lo que puede ahora acarrear la situación actual, también en lo que se refiere a epidemias, a enfermedades. También vemos una situación en la cual hay lluvias y esto agrava la realidad. Lo que dicen en el ejército israelí es que ellos responsabilizan completamente a Hamas de este drama humanitario. Dicen que ha utilizado cada edificio prácticamente para almacén de armas, también para base de acción de sus terroristas. Dicen también que está todo el sistema de túneles de 500 kilómetros de longitud que han creado una ciudad subterránea debajo justo también de instalaciones como pueden ser hospitales, escuelas, mezquitas, lugares de ayuda humanitaria, y justo debajo se encuentran túneles. Ahora están reconociendo en Israel que una posibilidad que quizás están ya utilizando, pero en cualquier caso están estudiando a fondo, es inundar parte de estos túneles
tendrían dos problemas. Por un lado, el evitar que en estas inundaciones pueda haber rehenes israelíes que se encuentran en manos de los terroristas de distintas milicias que puedan también ser ahogados con ese agua. Y también otro tema es que tienen que verificar que estas inundaciones, que sería con agua de mar, no puedan llevar a que los acuíferos de Gaza sean afectados, y esto pudiera llevar también a un problema importante en lo que se refiere al agua potable. Iván. José, por otro lado, ¿cómo va Estados Unidos disminuir el número de víctimas civiles? Bueno, en Estados Unidos aseguran que Israel tiene que llevar al mínimo número posible de personas que sean afectadas por los combates. Vemos que también dicen que tienen que velar porque la ayuda humanitaria fluya al interior de Gaza y de esta forma se puedan intentar disminuir los riesgos de lo que sería una crisis humanitaria. Entonces vemos que van pasando los días. Dicen en Estados Unidos que Israel solamente tendría unas semanas para continuar con esta ofensiva militar. En Israel aseguran que ellos lucharán el tiempo que crean necesario hasta que logren eliminar a Hamás. Y junto a esto también dicen, aunque sea oficiosamente, que cuando Estados Unidos o fuerzas de coalición encabezadas por Estados Unidos han llevado a cabo acciones contra grupos terroristas, ya sea en Siria, en Irak, en Afganistán, el número de víctimas civiles, de inocentes alcanzados por los bombardeos ha sido inclusive mayor. Entonces aquí vemos que este tipo de guerras sucias, digamos, porque es contra terroristas que utilizan a la población civil como escudos humanos, es un tema cada vez más importante, un tema que preocupa cada vez más, porque ejércitos potentes se encuentran frente a una realidad en la cual los que tienen enfrente emplean a civiles en los lugares clave y esto dificulta enormemente poder actuar contra ellos. Iván. José, hablemos de la liberación de rehenes. ¿Hay algún tipo de negociación para que pueda haber nuevas liberaciones? Bueno, vemos que ahora no se tiene conocimiento de ningún tipo de conversaciones. Cuando ya finalizaron los 110 aproximadamente rehenes liberados hasta el viernes pasado, se reanudó la guerra. Y ahora lo que vemos es que en Estados Unidos, en Qatar, se intenta reanudar las negociaciones. Lo que sí es que Israel dice que las primeras que tienen que ser liberadas son las 20 mujeres y los 2 niños que todavía estarían en manos de los terroristas. Entonces, sobre este aspecto, en el Departamento de Estado en Washington aseguran que el problema sería que Hamás teme quizás que los testimonios de estas mujeres, a veces jóvenes, puedan ser especialmente difíciles sobre temas de agresión sexual y entonces prefieren no liberar a estas mujeres en esta etapa, sino el llamar a que se puedan liberar, por ejemplo, ancianos, personas enfermas, para impedir lo que serían los testimonios de estas personas israelíes jóvenes que todavía se encuentran cautivas. Iván. José, por último quiero preguntarte cómo se está viviendo esto en la calle, cómo lo están viviendo los israelíes allí en Jerusalén, porque hablamos de Gaza, del gobierno de Netanyahu, pero el israelí de a pie en la calle, ¿qué es lo que vos podés percibir estando allí en Jerusalén? Bueno, lo que vemos es que a pesar de que esté esta ofensiva militar terrestre en el interior de Gaza, continúan los ataques desde Gaza contra el interior de Israel.
Hoy fue alcanzada también la zona de Tel Aviv, también otras zonas contiguas a Gaza. Son decenas los proyectiles que, a pesar de la presencia militar israelí dentro de Gaza, logran los terroristas de Hamas lanzar contra el interior de Israel. La gran mayoría de estos proyectiles son interceptados por el sistema israelí Cúpula de Hierro.